Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, y un día más nos encontramos en este espacio de La Luciérnaga, que como saben se emite quincenalmente en estas horas de la madrugada del miércoles, y ahora estamos en plena Semana Santa. Estamos en este miércoles santo en un momento pues muy intenso de nuestra fe, y como no, tenemos que hacer alusión precisamente a esta vivencia de la Semana Santa como un encuentro con el Señor, y sobre todo una transición hacia la resurrección. Yo creo que es importante celebrar, por supuesto, la Semana Santa, vivirla con intensidad, pero también vivir con mucha intensidad, incluso con más intensidad, la Pascua. A veces percibimos un cierto desequilibrio, porque muchas personas pues viven o vivimos la Semana Santa con muchos actos exteriores, con mucha liturgia, como debe ser, claro. Pero descubrimos que en ocasiones puede faltar ese esfuerzo por vivir la Pascua, la resurrección. Ustedes saben que nos hemos preparado durante 40 días en esta Cuaresma, pero la Pascua dura 50. Son 50 días desde la resurrección hasta Pentecostés. Son 50 días en los que la Iglesia quiere recordar esta realidad profunda, que es la resurrección de Jesucristo. Por eso es bueno recordar que siempre el trasfondo de la Semana Santa es la resurrección del Señor. No acaba todo en la muerte, y esto es muy importante recordarlo una y otra vez, que nuestra vida está hecha para resucitar con Cristo y para vivir eternamente con Él. Y es verdad que para vivir la Semana Santa, bueno, pues las circunstancias nos llevan a ello. De hecho, experiencia de dolor y de muerte todos hemos tenido más o menos. Es decir, en familiares, en amigos hemos experimentado, o incluso en carne propia, la enfermedad. Hemos experimentado esta realidad del dolor y la muerte. Pero la resurrección no. La resurrección no es algo que hayamos experimentado. Pienso que para celebrar la Semana Santa no hace falta especial esfuerzo de fe, porque digo para celebrarlo exteriormente. Para vivirlo intensamente sí. Pero exteriormente, bueno, pues las circunstancias nos llevan a ello, la cultura, especialmente en España, pues tenemos las procesiones, tenemos las cofradías, tenemos toda esta realidad. Pero para celebrar la resurrección sí es necesario vivir con intensidad la fe. La resurrección la celebran quienes viven la fe. Quienes no viven en el Señor pasan de puntillas ante la realidad de la resurrección. Y esto es penoso, es bastante penoso, porque la Iglesia nos insiste muchísimo en la necesidad de vivir esa resurrección. De hecho, tenemos la gran fiesta de la Divina Misericordia y esos 50 días para recordar insistentemente que estamos hechos para vivir la vida eterna. Pero observamos cómo la resurrección parece que se diluye. Y luego incluso preguntas a las personas ¿qué piensan de la muerte? Personas católicas me refiero. Y a veces se encogen de hombros como diciendo, bueno, es que no sabemos. Incluso en los tanatorios o en momentos especialmente dolorosos, pues la gente no sabe responder ante una cuestión que es esencial, y es que nuestra vida está en manos de Dios y que después de la muerte está Dios. Dios para gozarlo eternamente en la visión beatífica del cielo. Dios que necesita que el alma se purifique para entrar en el paraíso, que sería el purgatorio, o Dios que ha sido rechazado por el alma, no querido por el alma, y que ese alma permanecerá eternamente sin Dios, lo cual es no solamente sorprendente, es profundamente misterioso, pero es así. Por eso creo yo que insistimos en la pasión y muerte del Señor, pero creo que es necesario insistir intensamente en la resurrección, porque necesitamos esa esperanza de la resurrección. Mucha gente vive
en la tristeza, en la desolación, pero es porque no sabe o ha olvidado que Cristo ha resucitado y que Cristo es nuestra fe, y que Cristo es nuestra ilusión, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es todo en nuestra vida, ¿no? Pues es la alegría de nuestras vidas, como canta Juan, como escribió Juan Sebastián Bach en sus famosas cantatas. Jesús es la alegría de mi vida. Pues claro, ¿cómo no va a ser así? Por eso es necesario recordar esta realidad fundamental. Y en este programa también quiero hacerme eco de una realidad de la actualidad que nos ha sorprendido por el caso concreto de una persona, de Noelia Castillo, que ha pedido la eutanasia y que, nos ha sorprendido no porque la eutanasia se practique en España, que ya sabemos que desde hace unos años se vive con dolor en España y hay una ley que ha despenalizado esta cuestión, sino por el caso concreto de esta chica, Noelia Castillo. Noelia Castillo, que como saben ustedes, vivía con un trastorno de la personalidad y una depresión profunda, que fue abusada sexualmente, que siempre ha vivido esta realidad de necesitar ese apoyo, primero de los padres, luego de un centro de acogida, etcétera, etcétera, y que esta joven de 25 años de Barcelona se quedó parapléjica porque intentó suicidarse en el año 2022, hace 4 años. Y este intento de suicidio, ¿por qué fue? Pues ella lo cuenta. Ella cuenta que fue después de una agresión sexual múltiple y que ella tenía antecedentes de trastorno límite de la personalidad. Otro aspecto que también ella destaca, porque ella ha dado entrevistas, Noelia Castillo ha manifestado, y ha sido un caso muy mediático, muy público. La semana pasada falleció, el jueves de la semana pasada, y también influyó el divorcio de sus padres, el desamparo familiar y una vida marcada por la tutela de la administración, porque ha estado en centros de acogida por circunstancias que ahora no vienen al caso, y finalmente ha solicitado la eutanasia. Y hasta aquí, podría ser la historia de una persona habitual, pero es que ha habido una oposición judicial por su padre. Su padre ha interpuesto demandas para que se evitara esa eutanasia, esa muerte de su hija. Y finalmente el Tribunal de Estrasburgo les ha concedido, que pueda morir. Y ha muerto. La semana pasada falleció con 25 años, ¿no? Y es verdad que destaca sobre todo, en esta historia tan triste de esta muchacha, de Noelia, destaca esas dificultades personales que ella vivió, de las que se hizo cargo asuntos sociales, y por eso fue internada en un centro de menores. Y aquí habría que hablar, por supuesto, de esa relación familiar y de ese amor familiar que cuando falta, genera dificultades severas, ¿no? Como les decía, sufrió una violación grupal y no recibió la atención psicológica ni el acompañamiento humano que necesitaba. Por eso se intentó suicidar y quedó en silla de ruedas y profundizaba cada vez más en su dolor. Por eso su historia deja al descubierto las grietas más profundas y el profundo pesar de ese abandono institucional. Claro, algunos han publicado que la sociedad es culpable de todo eso. Yo no hablaría en esos términos tan amplios, ¿no? Yo diría que hay un punto en el que se debe procurar precisamente ese acompañamiento a todas las personas, especialmente a las que más sufren. Y ahí cada uno tiene que examinarse si realmente ayuda a estas personas que sufren tanto, ¿no? Y es verdad que se ha presentado esa petición de ayuda. Noelia presentó su petición de ayuda para morir, como un acto de libertad, cuando en realidad es la desesperanza de quien
Seguramente en muchas ocasiones no fue tratada como se merecía, con la bondad, con el amor que se merecía. Por eso no estamos ante un caso de eutanasia que en España está despenalizada, como les decía, sino de un suicidio asistido. Es decir, ella se quería suicidar. Noelia no padecía una enfermedad terminal, sino una depresión profunda derivada de un trauma no sanado, nunca sanado. Aún así, la ley española permite abrir esa puerta sin distinguir entre un sufrimiento irreversible y un sufrimiento psicológico que puede tratarse y aliviarse. Por lo tanto, es un fallo gravísimo de la ley, una norma que hoy se aplica a quienes podrían recuperar su vida si reciben la ayuda, la terapia y el acompañamiento adecuados. Además que ustedes saben que el suicidio siempre genera un efecto de imitación. Por lo tanto, en ese sentido sí es un fracaso de la sociedad española, como tantas leyes que, sobre todo las que van en contra de la vida, ¿no? Por eso tenemos que recordar que Noelia no necesitaba que el Estado le ofreciera la muerte, porque el Estado no está para matar gente, sino que alguien en su entorno, su familia o más allá de su familia, le ofreciera un sentido de la vida, le devolviera el sentido, la ayuda y la posibilidad de sanar. Claro, no sabemos los detalles de esta vida, porque es una vida pues vivida con mucho dolor, como reflejan las entrevistas que ella hizo antes de fallecer, por supuesto. Pero es verdad que en estos casos interesa mucho saber hasta qué punto se le ha ofrecido pues esa realidad del acompañamiento. Porque al final no es un gesto de libertad el que obra. Quitarse la vida no es libertad, es no entender lo que es la vida. Claro, yo he escuchado estos días que mucha gente dice, no, ella no quería morir, quería dejar de sufrir. Ya, pero para dejar de sufrir hay otros modos que no son la eutanasia. De hecho, no es el caso de Noelia, pero en otros casos hay cuidados paliativos intensos. Claro, ante el tema de la eutanasia hay una cuestión de fondo que casi nadie dice, y es que es verdad que los cuidados paliativos y el mantener a la gente, a las personas en esas dificultades, pues animadas, económicamente es más costoso que sencillamente aplicarles la eutanasia. Y esto suena fuerte seguramente, pero es verdad que es más caro mantener con vida a las personas, incluso con cuidados paliativos, que administrar la eutanasia. Por eso yo creo que cuando la vida duele, es dura, es cuesta arriba, es horrible, lo verdaderamente humano no es matar, es cuidar, acompañar, sostener, nunca aniquilar a una persona, ¿no? Porque eso es contrario a lo humano, eso es inhumano. Las leyes en España, hay varias leyes inhumanas contra la naturaleza. Una de ellas es la eutanasia, otra es el aborto, que es tremendo, es inhumano el aborto. En todos los casos. Y ahí no entiendo cómo algunas personas dicen que en algunos casos sí y en otros no. Como la eutanasia, en algunos casos sí. ¿Qué pasa? ¿Que hay vidas más dignas que otras? ¿Hay vidas que merecen la pena ser vividas y otras que no? Es que esto es profundamente injusto y profundamente desequilibrante, ¿no? Algunas sociedades que buscan esa igualdad, lo más desigual es pensar que una vida no merece ser vivida, desde un feto hasta una persona en estado terminal, etcétera, etcétera. O el caso de Noelia, ¿no? Por eso, una sociedad que solo sabe ofrecer esta salida a una joven de 25 años tenía Noelia, ¿no? Adulta, es consciente perfectamente, y cuando la entrevistaban, pues hablaba pues con mucha pausa, con mucho sentido, ¿no? Pero era una mujer profundamente herida, con laceraciones profundas,
Por eso no podemos dejar de sentir muchísima compasión y rezar por ella, claro. ¿Cómo no vamos a rezar por Noelia? Y de hecho, en las Eucaristías hemos rezado estos días, y por la familia, y por la sociedad, que ha enfermado. Una sociedad que promueve leyes como la eutanasia es una sociedad enferma, por supuesto, ¿no? Por eso nuestra compasión va hacia esas personas. Una compasión que debería traducirse finalmente en una presencia, en un acompañamiento, especialmente a las personas que sufren tantísimo, necesitan acompañamiento, cuidado, y no esa permisión para el asesinato, para matarlas o para dejarlas morir, ¿no? Que el Estado proponga o invite o contemple el suicidio asistido es un error de Estado. Yo juzgaría incluso que es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado, ¿no? Es una palabra gruesa, pero sí, yo creo que se podría aplicar en estos casos. En el caso de la eutanasia y en el caso del aborto, un crimen de Estado. Porque el Estado no solamente permite, sino favorece esta realidad. Por eso, si esta ley de eutanasia lo permite, y Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo, de nuevo Europa con todo lo que debería ser de garantía de libertades, y se convierte precisamente en un vehículo para la ignominia, pues debemos recordar que no todo lo que es legal, por más que sea, claro, se amparan en que es que la ley dice, bueno, pero las leyes en ocasiones pueden afirmar cuestiones que son absolutamente alejadas de la ética y de la humanidad, ¿no? Por eso es necesario hoy más que nunca recordar que este caso de Noelia Castillo, nos lleva a repensar nuestra propia vida, a repensar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que una sociedad que ha permitido que Noelia del Castillo viva ese suicidio asistido es una sociedad muy enferma. No solo lejos de Dios, que por supuesto, sino lejos del sentido común. Bueno, pues vamos a tener ahora un momento de intervalo musical. En este miércoles santo no podríamos olvidarnos, por supuesto, de lo que estamos viviendo, celebrando. Y yo les propongo ahora un tema que es actual, es música clásica pero actual, y me van a entender, porque es de Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber es un hombre fascinante porque precisamente ha tenido o ha compuesto obras fascinantes. Evita, Cats, Jesucristo Superstar, El fantasma de la ópera, son de Andrew Lloyd Webber. Es un músico, bueno, pues es un genio de la música, ¿no? Ya tiene 78 años, Andrew Lloyd Webber. Él es británico. Él se ha declarado agnóstico muchas veces, pero hizo una obra fascinante sobre el Requiem. ¿Sabe que Requiem es hay textos clásicos que han sido musicalizados nada menos que por Mozart? El Requiem de Mozart es famosísimo. Y Andrew Lloyd Webber precisamente pues compuso este Requiem en 1985, y dentro del Requiem hay un texto que es el Pie Jesu. Se lo leo, se lo digo en latín y después en castellano, porque creo que es importante saber, conocer la letra de lo que se canta y de lo que se propone en este programa, para saber exactamente por qué se propone y cuál es el mensaje. Dice en latín: Pie Jesu, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Y luego Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternum. Que traducido es: piadoso Jesús, Pie Jesu, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso eterno. Y luego continúa: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso eterno. Es precioso, ¿no? Ya ustedes enseguida, seguramente muchos reconocerán la música.
cantada por una soprano y una mezzosoprano, y enseguida continuamos con nuestro programa de La Luciérnaga. Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que pueden dirigirse por mail al mail de este programa, que es laluciérnaga, todo con minúsculas, @radiomaria.es, y con mucho gusto recibo sus correos y contesto. Y continuamos con nuestro programa, que hoy recuerdan que estamos hablando sobre esta realidad, triste realidad del suicidio, de la eutanasia, pero que va más allá de la eutanasia, porque esto es como todas las leyes. Todas estas leyes maléficas empiezan sutilmente, como empezó la ley del aborto en España en el año 83, si no mal recuerdo, 82, con el Partido Socialista. Felipe González gobernaba en ese momento, y comenzó la despenalización en 3 supuestos: en la malformación del feto, en la salud psicológica de la madre, que se proponía precisamente pues que si la madre estaba psicológica, iba a sufrir, etcétera, etcétera, pues se podía abortar, ¿no? Entonces,
De esos supuestos, de despenalizar los supuestos primeros, se ha pasado a prácticamente el aborto libre en muchos casos, incluso a proponer, como en Francia, el derecho al aborto, lo cual es no sorprendente, es demoníaco, es demoníaco. El derecho al aborto es demoníaco, por supuesto. Y la eutanasia es igual. La eutanasia empieza como una ley que quiere pues mostrar una cierta compasión y ser con misericordia con las personas que sufren, pero ya ven en qué estamos acabando. Estamos concluyendo en ese suicidio asistido. Una chica, Noelia del Castillo, que decide quitarse la vida. No tenía una enfermedad terminal. Es verdad que tenía dificultades severas, porque después del intento de suicidio quedó parapléjica y tenía la movilidad muy limitada en sus piernas, y es verdad que sufría una gravísima depresión y una situación tremenda después de ese maltrato sexual que vivió en sus años previos. De ahí a favorecer la muerte hay un trecho muy grande, ¿no? Hay un trecho muy grande, y entonces este caso nos deja perplejos. Y podemos ahora analizar cómo se vive en los países en los que está despenalizado este caso de la eutanasia, cómo se vive. Porque se habla de muerte digna, lo cual es sorprendente, ¿no? Un suicidio asistido o una eutanasia nunca es muerte digna, nunca puede ser muerte digna, porque el ser humano tiene derecho a vivir hasta el último momento y tiene derecho a ser apoyado por el resto de la familia, la sociedad, el entorno, ¿no? Siempre estas muertes son un fracaso para el entorno social. Por eso, aunque Noelia del Castillo presentaba una situación clínica no recuperable, es decir, por sus circunstancias mentales y físicas, pero siempre debemos favorecer esa vida. Podemos analizar qué países admiten precisamente la eutanasia. Y tenemos primero a los Países Bajos, que fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002. Esto ocurrió después de que se tomaran diferentes decisiones judiciales y que abrieron paso a esa legislación. Es verdad que algunos jueces en los Países Bajos previamente a esta realidad ya propusieron a final de los 90 esto y finalmente el gobierno de los Países Bajos aprobó la eutanasia. Es verdad que en el año 1973, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia. Y este caso, del año 73 en los Países Bajos, generó gran conmoción y aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requería que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad, ¿no? Entonces ahí ya empezó, desde los años 70, ya empezó esta deriva. De hecho, ustedes, no sé si saben, pero durante un periodo largo de tiempo, algunos ancianos no querían vivir esos últimos años de su vida ni en Países Bajos ni en Bélgica, precisamente porque les podían aplicar la eutanasia. Y entonces ellos huían de esos lugares y se iban, especialmente a Alemania, norte de Alemania, a vivir su jubilación, a vivir esos últimos años para evitar esta realidad. La realidad de que les permitieran o que a alguien se le ocurriera aplicarles eutanasia. El segundo caso de estos países es Bélgica. Es Bélgica. Porque un mes después de la aprobación en Países Bajos, en 2002, Bélgica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Suicidio asistido. Fue también años después el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años. Menores de 12 años. En caso de enfermedad terminal. Esto es tremendo, ¿no? Es tremendo. En Luxemburgo también
se aprobó esta legalización en el 2009 y es verdad que en Luxemburgo los pacientes terminales tienen la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de 2 médicos y un panel de expertos. Es decir, se requiere esta realidad que se promueva pues, ese criterio de 2 médicos. En Canadá se llama eufemísticamente la asistencia médica para morir y fue legalizada junto al suicidio asistido en 2016. Entonces Canadá sería el 4º país después de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo que aprobaría la eutanasia y el suicidio asistido. Es verdad que en Canadá se establecen estrictos requisitos que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de 2 testigos independientes y la aprobación de 2 médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en avanzada fase de sufrimiento. El 5º país es Nueva Zelanda, que fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a un referendo. Es decir, todos los habitantes de Nueva Zelanda votaron en 2020 y la mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual produjo que entrara en vigor en 2021. Por eso, lo único es que no se permite a menos de 18 años. En Portugal, el 6º país, desde 2023 los portugueses tienen derecho legal a solicitar la eutanasia. Y esto, aunque no hay una reglamentación específica al respecto para aplicarla, y esto hace que no sea muy útil en la práctica. No sea muy útil en la práctica, ¿no? Pero bueno, tienen derecho legal a solicitarlo, ¿no? En Colombia, sería el 7º país, la eutanasia fue despenalizada en el año 97, pero solo se convirtió en ley en 2015, siendo el primer país de América Latina en permitirla, en Colombia. Desde entonces se ha llevado a cabo en 157 personas, lo cual es tremendo, ¿no? Desde que fue promulgada la ley de la eutanasia en Colombia, el Ministerio de Salud estableció pues, las líneas generales que deben regular esto, ¿no? Y estas líneas de los hospitales, de los jueces, etc., establecen que el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal, considerar que la vida ha dejado de ser digna. Claro, aquí esto sorprende. ¿Cómo una vida deja de ser digna? ¿Quién decide que no es digna? ¿El médico? ¿El paciente? Es decir, ¿qué es lo que da dignidad a una vida? Dignidad a una vida nos la da el estar hechos a imagen y semejanza de Dios y el tener un entendimiento y una voluntad y por lo tanto ser absolutamente distintos a todo el resto de la creación, todo el resto de los seres animados, ¿no? Por eso sorprende que esta ley en Colombia dice que si se considera que la vida ha dejado de ser digna, lo cual es sorprendente, ¿no? A veces los legisladores, o incluso algunos profesionales de la medicina, se erigen como pequeños dioses, ¿no? Y deciden qué vida es digna y qué vida no es digna. Y claro, y ellos dicen que hay que manifestar el consentimiento de manera clara, informada, completa y precisa. Pero al final, el tema de cuestiones es que ellos deciden qué vida es digna y cuál no, lo cual es sorprendente. Es sorprendente, ¿no? Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura que se llama libertad de conciencia, que permite, por supuesto, a los médicos pues no ejercer esta realidad, no colaborar en esto, lo cual, bueno, pues es un detalle importante, ¿no? Que se permite que los médicos no intervengan como debe ocurrir en todas partes. La libertad de conciencia tiene que estar perfectamente regulada y asumida. El 8º país es Uruguay. Uruguay se sumó en octubre de 2025 a esta lista y también se llama muerte digna, lo cual siempre el nombre de las es como la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Son nombres eufemísticos para evitar decir la realidad.
La realidad es que es matar a la gente. Eso es la eutanasia. Es matar a quien te dice que lo mates, que es un suicidio asistido. Otro país es Ecuador, que ahí hubo un caso emblemático, ¿no? Con un caso famoso, Paola Roldán, que tenía esclerosis lateral amiotrófica. Y desde 2020, pues esta mujer, Paola Roldán, emprendió una campaña de sensibilización a favor de las personas que sufren esta rara enfermedad y finalmente introdujo una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para pedir que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 144 y por fin, tras una batalla legal larga e intensa, en febrero de 2024 la Corte de Ecuador le dio la razón y emitió un fallo favorable a su demanda y Paola Roldán falleció 4 días después. De esta forma, Ecuador se convierte en el 9º país del mundo en despenalizar la muerte asistida en circunstancias extremas. ¿Y qué ocurre en nuestro país? Pues en España, efectivamente, en España también se ha despenalizado o legalizado, como queramos hablarlo, y España aprobó la ley de la eutanasia en marzo de 2021, tras una votación en el Parlamento. Además fue justo después de la pandemia, ¿no? Esto es muy curioso y no es casual, ¿no? Tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Entonces, es el país de tradición católica, digo de tradición, no católico, sino de tradición católica, el primero que ha aprobado esta ley, ¿no? Lo cual nos deja en muy mal lugar al pueblo español. Y con esta medida, España se volvió pues un país que garantiza esta muerte de pacientes terminales y que, como muchos otros países, en España la ley requiere que el solicitante pues atestigue que sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause un sufrimiento intolerable. Que estas las circunstancias se han aplicado en el caso de Noelia Castillo Ramos, que la comisión de expertos dijo que la joven cumplía con esos requisitos ya que presentaba una situación clínica no recuperable. Como ven, esta es la realidad que hemos vivido la semana pasada y que ha conmocionado al país, porque todos hemos visto a Noelia Castillo en YouTube o en los medios, pues una chica que razonaba con normalidad y que tenía esa dificultad, esa dificultad sobre todo psicológica y después física, después del intento de suicidio, y que sencillamente quería acabar con su vida. Pero siempre la pregunta es, ¿y podríamos hacer algo más por las personas que sufren tantísimo? Y es verdad que los cuidados paliativos, no solamente a nivel de fe se puede ayudar, que yo creo que es esencial, porque ese sentido de la fe, ese valorar la vida como un don, como un regalo de Dios es fundamental. Pero también hay una realidad que es ese apoyo médico, esos cuidados paliativos que realmente permiten pues llevar una vida digna dentro del dolor, claro, porque en ocasiones el dolor es inevitable, pero es nuestra condición humana y aceptarlo creo que es parte esencial de nuestra vida. Quizás no estemos enseñando a las personas, o no estemos mostrando a las personas pues ese sentido del dolor. Juan Pablo II escribió una encíclica fascinante que es Salvifici Doloris, que es sobre el valor salvífico del dolor, cómo el dolor salva, nos salva y salva. El dolor de Cristo salvó a la humanidad y es lo que estamos viviendo esta semana, el dolor de Cristo que salva. Y nuestro dolor también nos salva. ¿Por qué? Porque nos une a Jesucristo que padeció hasta la muerte de cruz, ¿no? Una muerte ignominiosa, la peor muerte que podríamos imaginar.
Entonces, Cristo nos enseña a vivir y a morir. Por eso es urgente, yo creo, proponer al mundo el estilo de Jesús. Porque Jesús, claro, nos da un sentido para vivir y un sentido para sufrir y un sentido para morir. ¿Sin Cristo es posible encontrar sentido? Pues con más dificultades encontramos el sentido a todo. Por eso Cristo es el prototipo de lo... Cristo es esencial. No es algo, digamos, particular para aquellos que tenemos fe, para aquellas personas que hemos vivido una tradición, para aquellos que pues procuramos vivir en el Señor. Cristo es esencial para todos. Entonces, si es esencial para todos, deberíamos todos poner un esfuerzo cada vez más intenso en proponer esa vida de Cristo como modelo, ¿no? ¿Cuántas personas de estas que no solamente Noelia Castillo, sino tantas personas que están desesperadas, que están sufriendo tremendamente, si conocieran el don de Dios, vivirían de otra manera? Recuerdan que hace varios domingos vivíamos ese evangelio de la samaritana, ¿no? Que Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él que te diera de beber y te daría agua viva que emana hasta la vida eterna. Pues eso, si conocieran el don de Dios tantas personas, por eso yo creo que ante esta realidad cabe especialmente nuestra oración, nuestra compañía. Si en nuestro entorno hay personas que están sufriendo especialmente, yo creo que deben ser objeto de nuestra dedicación particular, ¿no? Las personas que sufren en su cuerpo o en su alma, ¿no? Y repito, no solamente en su cuerpo, también hay personas que sufren mucho la soledad o psicológicamente tienen problemas o sufren depresión o sufren dificultades de cualquier tipo. Yo creo que deben ser objeto de nuestra atención siempre y especialmente dedicarnos a esas personas que sufren, ¿no? Y mostrar a Cristo como el prototipo de sentido para el dolor. A mí me sorprende cómo tantas personas, me sorprende gratamente, ¿no? Como tantas personas que sufren el dolor físico o moral, pues encuentran en Cristo ese bálsamo, ese consuelo, esa ayuda, ¿no? Para acabar diciendo como San Francisco de Asís, que también sufrió físicamente y espiritualmente, para acabar diciendo, me sé de memoria a Cristo crucificado. Ese sería nuestro gran proyecto de vida, aprender de memoria a Cristo crucificado, sabernos de memoria, de tal manera que cuando surja el dolor, surja la dificultad, tengamos rápido ese recurso a esta realidad de Cristo que viene a nuestra vida, de Cristo que viene a sanarnos y a salvarnos. Por eso, ojalá que en estos días de Semana Santa vivamos esta realidad y contemplemos a ese Cristo que se entrega hasta la muerte, ese Cristo que se vacía a sí mismo, ese Cristo que suda gruesas gotas de sangre en Getsemaní, ese Cristo que le dice al Padre, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el Cristo real, el Cristo que nos motiva a vivir pues esta realidad desde la fe, la realidad del dolor desde la fe, y a vivir siempre con esa esperanza que nos coloca precisamente en esa transición de la muerte a la vida. Estamos hechos para vivir eternamente con Dios. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de la Luciérnaga de hoy, y les deseo que vivan una Semana Santa, lo que queda de la Semana Santa y el Tríodo Sacro, con mucha intensidad y mucho amor, y sobre todo que vivamos la Pascua como primicia de lo que nos espera en la eternidad, ¿no? Vivamos con intensidad la Pascua. Creo que hay que poner mucho empeño en ello. Y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
would she give it as a gift to such as me?